El tema que quiero compartir hoy es un tema de mucha confusión. Y más confusión si usted proviene de alguna otra iglesia o ha estado anteriormente en su vida en alguna otra iglesia. Es un tema importante que quiero compartir en esta noche y entregárselo a usted en sus manos de la palabra de Dios. Como sabemos, hay iglesias, hay pastores, hay personas que profesan ser cristianas, hay todo este tipo de personas, de iglesias, de gente que cree, que piensa, que practica y que cree que Dios sigue revelando mensajes hoy. Personas que creen todavía en que Dios habla por sueños, visiones. Gente que cree en profecías, gente que cree en palabra profética hoy, gente que cree en voces de Dios, gente que cree en éxtasis y que Dios puede usar eso para comunicar su palabra hoy, que Dios puede usar experiencias, corazonadas, señales y circunstancias, y que a través de eso Dios puede estarnos hablando. Y toda clase de mensaje y toda clase de forma que la gente crea que Dios puede hablar. Usted sabe, todos conocemos a alguien que cree así, ¿no es cierto? Todos conocemos o nos hemos topado alguna vez con alguien que cree así, que Dios sigue hablando, que Dios sigue revelando, que Dios sigue comunicando a través de alguna de estas formas. Una de las frases más populares entre ese tipo de personas es: Dios me habló, Dios me dijo, yo soñé, Dios me mostró, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me habló. Y si tuvieran que escribir ellos un himno sería: Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. Es su frase favorita, Dios me dijo. Lo más común hoy en nuestros días es ver a personas que creen así. Todos conocemos a alguien. Hay tres posturas delante de esta idea. Hay tres posturas. La primera de ellas es: hay personas que creen que esto es real, que es correcto, que Dios sigue hablando y revelando cosas por sueños, visiones, palabra profética, etc. Esa es una postura, gente que cree que es verdad que Dios sigue hablando así. Hay una segunda postura que dice: no, Dios no habla así, y son los que niegan esta creencia y dicen: Dios no habla ya así. Y hay una tercera postura que muchos que se dicen cristianos pueden estar en esta tercera postura, y es la de: la verdad, no sé. Estoy en duda. Puede que sí, puede que no. La verdad, no lo sé. Hasta el día de hoy no lo sé. Hoy quiero compartirle en este rato la postura bíblica, la postura de la palabra de Dios. Por eso el tema que quiero compartirle hoy es una pregunta. Y la pregunta es: ¿Dios sigue revelando cosas hoy? ¿Dios sigue revelando cosas hoy? Es decir, Dios respalda a estas personas que dicen que han soñado, que vieron, que escucharon voz de Dios. ¿La Biblia respalda eso? ¿Eso es de Dios realmente? ¿Dios lo permite hoy? ¿Dios realmente está haciendo y dando mensajes hoy al hombre, revelando cosas? Creo que no hay mejor porción para iniciar que Hebreos 1. Le pido que vaya allí un momento, por favor. Hebreos capítulo 1. Y aunque no sabemos quién es el escritor humano de la carta a los Hebreos, sabemos que el autor real de fondo es Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y en Hebreos capítulo 1 el libro comienza de esta forma, la carta comienza de esta forma, Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado, por favor ponga más atención al texto. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hasta ahí. Por favor, ponga su atención en esto. Estos dos versículos dicen primeramente que Dios ha hablado. Dos veces lo dice. Versículo 1, Dios habiendo hablado. Versículo 2, en estos postreros días Dios nos ha hablado. La Biblia dice que Dios ha hablado, Dios habló, eso es cierto, se llama revelación. Dios ha hablado, Dios se ha revelado, Dios dio a conocer a sí mismo al hombre, Dios se mostró al hombre, se reveló, Dios habló. Pero no solamente dice que Dios habló estos textos, dice de hecho que Dios ha hablado
2 veces. ¿Lo notaste? Dios ha hablado 2 veces. Versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿cuándo? En otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado. De modo que según Hebreos 1, 1 y 2, Dios ha hablado en 2 ocasiones específicamente. Dios ha hablado de muchas formas, de muchas maneras en el pasado, y Dios habla hoy. Está claro ahí, ¿no? Dios ha hablado 2 veces. En el pasado, y Dios dice además, versículo 2, en los postreros días. Nos da 2 tiempos, en el pasado y en los postreros días. En el pasado y en los postreros días. En el pasado refiriéndose al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, y en los postreros días, que es a partir de que Cristo resucita hasta que Él venga por nosotros, son los postreros días. Estamos viviendo en los postreros días. Dios ha hablado 2 veces, en 2 tiempos. Y además no solamente dice que ha hablado 2 veces, sino dice el versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces en el pasado. Muchas veces, no es la mejor traducción, realmente dice Dios habiendo hablado polútropos. Quiere decir muchos pasajes. Es decir, Dios habiendo hablado en muchos pasajes, refiriéndose al Antiguo Testamento. Y realmente Dios habló de muchas maneras en el Antiguo Testamento, en muchos pasajes. Dios habló en sueños en el Antiguo Testamento, Dios habló en visiones, Dios habló en muchas maneras. Y dice después, no solamente habiendo hablado en muchas veces, y dice también de muchas maneras, polúmeros, varias formas, varios métodos. Así que el versículo está diciendo, Dios ha hablado en muchos pasajes de muchas formas. En el pasado, Dios ha hablado 2 veces. Y en la primera vez, Él habló de muchas maneras. Pero en la segunda vez, Él solo habla por el Hijo. ¿Estás captando esto? Dios ha hablado 2 veces. La primera en el pasado, la segunda en el presente. En el pasado usó polúmeros, muchos pasajes, polútropos, muchas formas, pero en el presente ya no. En el presente solo nos ha hablado por el Hijo. Déjenme hacerle unas preguntas rápidas a esto para ir comprendiendo estos 2 tiempos en que Dios ha hablado. Primero, ¿por qué ha hablado Dios? ¿Por qué ha hablado Dios? Respuesta, porque es imposible que el hombre conociera algo de Dios a menos que Dios se lo revelara. Así que Dios habló para que fuera conocido por el hombre. ¿Para qué habló? Segunda pregunta, ¿para qué habló Dios? Y la respuesta es sencilla, porque Dios quiere darse a conocer. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, dice Jeremías 9:24. Dios quiere ser conocido, por eso Dios se reveló. ¿A quién habló? Y cuando preguntamos a quién habló, es curioso responder que Dios no habló a todo mundo en el pasado. ¿Se ha fijado en eso? En el Antiguo Testamento Dios no le hablaba a todo mundo. De hecho, 2 de Pedro capítulo 1 dice que Dios habló a hombres santos, pocos santos, hombres de Dios hablaron. En el pasado, ni en el presente, Dios nunca le habló a todo mundo. Dios habló a hombres santos que Él escogió. ¿Y cómo habló? Y aquí podemos entender un poco más. ¿Cómo habló Dios? Que dice Hebreos, polúmeros, polútropos, de muchos pasajes, de muchas maneras. ¿Cómo habló Dios? Y tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento lleno de formas en que Dios habló. Dios habló por sueños, por ejemplo a José. Dios habló por medio de sueños. Dios habló por medio de visiones, como a Jacob, como a todos los profetas del Antiguo Testamento, como a Juan, el Apocalipsis. Dios habló por apariciones, o lo que se llama teofanías. Se le apareció a Abraham, se le apareció a Josué, se le apareció a otros. Dios también habló por milagros. Dios se dio a conocer por milagros y abrió el Mar Rojo y abrió el río y mandó plagas a Egipto y a través de ellos se mostró Dios. Dios habló de muchas formas, visiones, apariciones, milagros. Dios habló también por medio de señales. Escucha lo que estoy diciendo.
Habló por medio de señales. Y tenemos a Moisés, las señales que él tenía que hacer: meter su brazo, sacar su brazo, tirar la vara. Eran señales que él tenía que mostrar. O como Gedeón con aquel vellón en el campo abierto, señales que Dios usó para comunicarse al hombre. Incluso en el Antiguo Testamento Dios usó las suertes para comunicar su voluntad. Y en la época de los reyes y en la época de los levitas y también con Jonás, vemos cómo Dios utilizaba el echar suertes como una forma en que Dios revelaba su voluntad al hombre. En el Nuevo Testamento tenemos a Pedro teniendo un éxtasis para que Dios le mostrara un mensaje divino. Así habló Dios, escucha esto, así habló Dios la primera vez. En muchos pasajes, de muchas maneras. ¿Cuándo? Hebreos capítulo 1, versículo 1. ¿Cuándo habló así? En el tiempo pasado. Dios, habiendo hablado en muchos pasajes, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios habló así. Es que hay que empezar por ahí. Algunos dicen, pero Dios sí lo hizo. Dios sí habló así. Sí, Dios sí habló así. La primera vez. La primera vez. Y la segunda habla distinto. Pero escuchen, hay personas que creen que esto sigue. Hay personas que creen que Dios sigue hablando de la misma manera como habló la primera vez. Hay personas que creen que Dios sigue hablando por visiones, por sueños, por éxtasis, por palabra profética, por sueño. Y este grupo de personas tiene un nombre, se llama carismáticos. Por favor, quiero que lo ponga un momento en su mente, voy a hablar de ello un rato. El movimiento carismático es eso, no es una iglesia, no es una denominación, no es una religión. Los carismáticos es un movimiento, es decir, una serie de ideologías, de principios, de doctrinas que se meten a cualquier iglesia que se lo permitan. Es por eso que el movimiento carismático se mete a católicos, se mete a bautistas, se mete a cristianos, y aunque mayormente los carismáticos están en grupos como los pentecostales, sin embargo no solamente es exclusivo de ellos. Hay muchas iglesias que han adoptado el movimiento carismático. ¿Cuál es el sentido de los carismáticos? Su nombre proviene de la palabra griega carisma, que significa don de gracia, y es una palabra bíblica. Pablo la usa muchísimas veces hablando de los dones. Carisma significa don de gracia, regalo de gracia. Y es que los carismáticos, lo que ellos hacen o lo que ellos piensan es que Dios continúa revelando y continúa usando los dones milagrosos como en la Biblia sucede. Esos son los carismáticos. Exacerban, elevan los dones espirituales milagrosos y los ponen en un plano que siguen siendo vigentes hoy. Además, ellos creen en cosas como don de lenguas, creen en don de sanidad, y por eso hablan de noches de sanidad, creen en declaraciones, creen en palabra profética, creen en palabra de ciencia de una manera distorsionada. Ustedes saben, son los que declaran y que su palabra es poderosa, declaran y también, por supuesto, imponen manos, levantan manos, según ellos echan fuera demonios, hablan de prosperidad, y dentro de toda la mezcolanza de ideologías y herejías y doctrinas que los carismáticos manejan, también incluyen ahí el de la revelación que continúa. O sea, Dios sigue hablando. Dios sigue hablando como en el Antiguo Testamento. Esto es lo que hacen los carismáticos, lo que creen los carismáticos. Dios sigue revelando cosas por las mismas formas que lo hizo la primera vez que habló. Están yendo en contra de Hebreos 1:2. Porque en estos postreros días Dios ya no habla como la primera vez. Dios ahora habla distinto. Pero los carismáticos creen eso. Ahora, yo quiero darle un poquito de historia para que usted al menos contextualice y tenga un poco el conocimiento de dónde surge esto. No de dónde surgen los carismáticos, sino de dónde surge la idea de que Dios sigue revelando cosas nuevas al hombre. ¿De dónde surge esto? ¿Sabe? El que Dios revelara cosas nuevas no existía en el siglo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos los primeros siglos de la iglesia nadie creía eso. No es sino hasta el siglo, escúchelo, siglo 17, 16 siglos después de que la Biblia se terminara. En el siglo 17 hubo un movimiento filosófico en Europa, que los que han llevado sus clases de historia recordarán, que se llamó el movimiento de la Ilustración. ¿Recuerdas esto?
en tus clases de historia? La Ilustración fue un movimiento filosófico en Europa que lo que hacía era exaltar la mente del hombre como la máxima autoridad suprema, y todo lo que no se sujetara a la mente y a la lógica del hombre debía ser desechado. Eso era la Ilustración. Ponderar la mente del hombre, exaltar la razón, exaltar la lógica humana. Bueno, en el tiempo del siglo XVII, a causa de esta filosofía llamada el movimiento de la Ilustración, las personas llegaron a la Biblia. Y con esto en mente empezaron a leer la Biblia y dijeron: oye, esto no me cuadra, esto no lo entiendo. Y como no se somete a mi mente, ¿qué cree que empezaron a hacer? Empezaron a cambiar lo que decía la Biblia. Esto no checa con la razón del hombre, así que la quito. Como era lo importante era lo que la lógica y la razón del hombre piensa, comenzaron a cercenar la Biblia, a cortar la Biblia, a quitarle a la Biblia, a decir esto no lo creo. Y cuando hicieron eso, le abrieron la puerta a nuevas revelaciones. Porque si la Biblia está mal, entonces hay que completarla con nueva profecía y nueva revelación. Y a partir del siglo XVII la gente comenzó a creer en nuevas revelaciones de Dios. Esto dio paso al surgimiento de la teología liberal, así se llama, y los teólogos liberales cuestionan la Biblia, cambian la Biblia, dicen la revelación continúa, Dios sigue hablando. Dios sigue hablando, es lo que ellos dicen. Déjenme darle algunos ejemplos. Aunque estamos saturados de esto que le estoy diciendo, y usted lo sabe, y ha hablado con personas, y quizá usted mismo ha creído, o quizá todavía tiene duda. Estamos saturados de esto. Déjeme darle algunos ejemplos. Déjeme comenzar con un ejemplo personal. Yo he hablado con personas, incluso en nuestra iglesia, fuera de nuestra iglesia, que todavía sutilmente por debajo de la alfombra siguen esperando señales de Dios. Siguen creyendo que Dios va a mostrar algún evento climático, familiar, fortuito, para mostrarle y guiarle a hacer algo. Y hay personas todavía que creen que Dios va a hablarles de esa manera. Y a veces oran y dicen: Señor, dame una señal. Hemos oído a personas así. No estoy diciendo que sean unas pecadoras, simplemente estoy diciendo: necesitan escuchar este tema de la palabra de Dios. Pero me puse a investigar esta semana y revisé una revista que es una revista que se llama Carisma, es una revista de los carismáticos, y revisé el número de este mes y estuve leyendo algunos artículos, y déjenme compartirle las cosas que encontré, ¿sí? Uno de los artículos de esta revista llamada Carisma, uno de sus artículos se llamaba Las 33 obras que el Espíritu Santo hace. Y extraje 2 de ellas. Y según esta revista, que es de carismáticos, para carismáticos, por carismáticos, dice: una de las 33 obras del Espíritu Santo hoy es que sigue profetizando por medio de nosotros. Eso está escrito, está publicado, está público. Otra de las 33 cosas es: el Espíritu Santo sigue sacando demonios hoy por medio de nosotros. Eso está activo según ellos. Es una revista, usted consúltela, es la de este mes. Otro artículo decía: 5 pasos para ser bautizados por el Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice que eso lo hace Dios, no tú. Y leí los 5 pasos. Espero no me los preguntes al rato. Había otro artículo en esta revista Carisma que se llamaba el artículo, escúchalo por favor, escucha. Se llamaba el artículo Pentecostés no es opcional. Y la idea del artículo era escrito por un hombre que se llama Mesh Fomenko. Y la idea de este artículo es que lo que pasó en Pentecostés se tiene que seguir reproduciendo hoy. Por eso el artículo se llama Pentecostés no es opcional. ¿Te estás dando cuenta? Déjame darte una cita, abro comillas y cito literalmente de la revista a Mesh Fomenko diciendo: cuando ores, no busques hablar en lenguas o alguna otra manifestación. En lugar de eso, busca a la persona del Espíritu Santo y las lenguas vendrán solas. Cierro cita. Eso es lo que dice Mesh Fomenko. Y dice: cuando ores, no te preocupes, piensa en el Espíritu Santo y las lenguas van a brotar. El Espíritu se va a manifestar. Hay otro artículo en esta revista
que es un título muy largo, pero se llamaba así el artículo. Cuando ser flexible es muy rígido, cambia a fluido. Escúchalo una vez más. Cuando ser flexible, y está hablando del proceder de la iglesia, cuando ser flexible es muy rígido, cambia a fluido. Esto está escrito por un hombre llamado Ed Russo. Abro la cita para que escuche usted de qué se trata. Una iglesia, dice Ed Russo, una iglesia que hace de la persona de Dios su prioridad, el Espíritu Santo se manifestará muy pronto entre ellos. Más adelante, en otro párrafo, Ed Russo dice lo siguiente, escuchen, y es donde justifica el título de su artículo. Un día en una reunión de pastores, esto está hablando Ed Russo, un día en una reunión de pastores, el pastor ejecutivo, quien es una autoridad profética en mi vida, dijo: ser flexible es muy rígido, debemos ser fluidos. Este pensamiento nos hizo estar más abiertos al liderazgo y dirección del Espíritu Santo en nuestra iglesia. Mientras nos volvíamos más y más dependientes del Espíritu Santo, notamos que sus dones funcionaban y se manifestaban más frecuentemente en la congregación. Al llevar así nuestras reuniones con la iglesia, la profecía, la palabra profética, los cantos proféticos, nunca había oído yo eso, y la adoración se volvían más común en los cultos, porque habíamos creado la atmósfera correcta para que Dios se manifestara entre nosotros. Cierro cita. Estas son personas creyendo que Dios habla, da profecía, se manifiesta, da mensajes, hay milagros y demás cosas. Estos son los carismáticos. Yo le hago una pregunta a usted, con esto que le he leído. ¿En dónde está la palabra? ¿En dónde dejan la palabra? ¿Dónde mencionan la palabra? ¿Dónde está la escritura? ¿Dónde dicen, escudriña la escritura? ¿Dónde dicen eso? ¿Qué lugar ocupa la escritura en esta clase de creencias? Degradan la escritura. No solamente en esta revista, que ya no quise buscar más, pero incluso gente famosa ha creído esto. Y hace un par de semanas se murió un hombre llamado Charles Stanley, una persona muy famosa en las redes, y si usted anda en esos negocios, yo creo que se lo topó alguna vez, o a lo mejor hasta leyó sus meditaciones y las andaba compartiendo. Este hombre que ya murió, gracias a Dios, tenía muchos seguidores en las redes, muchos seguidores, muchos leían, incluso a mí alguna vez me llegaron a mandar, un primo de un amigo me llegó a mandar una de sus meditaciones, jamás la leí. Este hombre, que algunos consideraban como hombre de Dios, era un hereje que creía esta mentira. Él creía en Dios me habló, él creía en Dios dice, él creía en Dios te habla audiblemente hoy, él lo creía. Él creía esta herejía, Dios me dijo. Ahora, algunos dirán, pero pastor, bueno, creía así, pero era buena persona. Algunos están engañados de esa manera. Él no solamente era un carismático, él también era un hombre divorciado. Se divorció siendo pastor y aún divorciado no renunció al pastorado, siguió pastorando, lo cual la Biblia prohíbe en un pastor. Cuando tienes una mala doctrina, todo tu cuerpo doctrinal está contaminado. Todo. No puedes decir es un buen hombre y solo crees esto mal. Tiene una mala doctrina, contamina todo. Él ya se murió. Y si conoces lo que la Biblia dice y enseña, sabes dónde está su alma. Pero siguen muchos vivos que creen esto, que publican esto, que están en Facebook, que están en YouTube, que te comparten, que te llaman la atención, que te gusta escuchar y que te acarician el oído con su oratoria, con su verborragia, con sus mentiras. Él ya murió, pero muchos vivos todavía están. Hace unos días platiqué con un hombre, este es el último ejemplo que le quiero dar, no solamente escritos, famosos, sino personalmente hace unos días hablé con un hombre y le compartí de Cristo. Y le estaba hablando del Evangelio y me dijo, sí, pastor, ¿sabe que yo estoy muy emocionado? Y dije, ¿por el Evangelio? Y me dijo, es que tuve un sueño. Y en ese sueño soñé, no me lo va a creer, pastor, pero soñé que yo me volvía pastor.
Y solo lo escucho. Y él continuó contándome. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo, pastor? No solo que soñé esto, me dice, sino que 3 días después me encontré a un amigo de la infancia. Y este amigo de la infancia era pastor. Y yo, sin decirle nada, él me dijo: Dios me ha mostrado en un sueño que tú vas a ser pastor. Esta persona estaba tan emocionada y decía: yo lo soñé, él lo soñó, nunca se lo dije y él también lo soñó. Esto es increíble. Ellos creen así. Ellos creen eso. Dios dijo, Dios me mostró, Dios habló. Escucha. Dios habló una vez de muchas formas y hoy ya no habla igual. Hoy habla distinto. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, hoy solo habla de una forma. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Alguno dirá: pastor, estás aplastando a estos hombres pobrecitos. No, escucha. ¿Cuál es el problema con esto? El problema con esto es que una persona que cree que Dios sigue revelando está menospreciando la palabra de Dios. Está pisoteando la escritura, está desdeñando la Biblia, está pisoteando la escritura y está diciendo: esto no es suficiente, necesitas más palabra revelada de Dios. Alguien que cree que Dios sigue revelando cosas, simple y sencillamente está atacando la suficiencia de la inspirada palabra de Dios. Date cuenta, no solamente está diciendo profecías, está atacando este libro, la palabra de Dios, la Biblia. Además, ellos creen que la Biblia está incompleta, necesita más profecía. El canon está abierto. ¿Qué los motiva? ¿Qué motiva a esta gente a pensar que Dios sigue hablando? ¿Qué los motiva? ¿Te has preguntado? Yo me lo he preguntado y no estoy seguro, pero déjame escatimar. Probablemente los motiva una de 3 cosas. Número 1, los motiva la curiosidad, lo místico, lo desconocido, los sueños, las visiones. La primera vez que yo tuve contacto con algo de visiones fue en un templo espiritista. Y tenías que ver a Jesús bajando del altar y te iba a hablar y una visión y todo. La primera vez que yo escuché de una visión no fue en un ambiente cristiano, fue en un ambiente espiritista. Y ellos creen eso y lo creen por lo místico, lo curioso. Y te citan Biblia, y te dicen: es que Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Escucha esto. Si alguna vez en tu vida has estudiado Jeremías, si alguna vez te has tomado el tiempo para estudiar el libro de Jeremías, cuando dice clama a mí, yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, no se refiere a visiones, sueños ni profecías. Se refiere al mensaje de restauración que Dios le da a Jeremías de que iba a restaurar a la nación de Israel, lo cual ellos al oírlo les sonaba tan extraño porque estaban cautivos en Babilonia. No se refiere a sueños y a que Dios te va a seguir hablando, pero ellos por su curiosidad lo hablan. No solo la curiosidad, puede ser que a otros les motive otra cosa. En segundo lugar, les motive las emociones. Le dan importancia a las emociones. Es que sentí que el Espíritu me golpeó. Sentí el golpe del Espíritu, sentí el trancazo del Espíritu, ¿verdad? Y dan elevan tanto la emoción, tanta importancia a la emoción, que déjame recordarte esto. Eso es subjetivo, o sea, de su imaginación. Esto es objetivo. ¿Me explico? Cuando ellos te dicen: Dios me habló en un sueño y me dijo, tú le puedes decir: compruébamelo. No, pues fue en mí, fue en mis adentros. Eso es subjetivo. Pero cuando yo te digo la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, es objetivo. Aquí está, léelo. Dios no ha compartido algo de forma subjetiva, Dios ha compartido su palabra objetiva. Pero ellos, dándole importancia más a las emociones, priorizan lo subjetivo. Quizá curiosidad, quizá emociones, o quizá una tercera motivación los mueve, y es la conveniencia. Me gusta que Dios me hable así, o me gusta saber que Dios me va a hablar. Me eleva mi ego saber que Dios me habla a mí.
y que no te habla a ti. No, nunca te has estado con alguien y dice, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló, y tú no por dentro dices, oye, ¿cuándo me va a hablar a mí? ¿Ah? ¿Cuándo me va a tocar a mí? ¿O llegué tarde o qué? ¿Por qué? Porque eso eleva a la gente y le da un nivel, un estatus superior. Así que es conveniencia, es orgullo, es soberbia en el fondo. Les gusta creer que Dios les habla. Les gusta. Todo esto, escucha, mira, para que conectes lo que sigue. Cuando una persona le da su corazón a la curiosidad, a ver que Dios va a hablar, lo místico, cuando le da su corazón a las emociones, a qué sientes, sientes la presencia de Dios, cuando una persona le da su corazón a la conveniencia, es decir, cuando alguien por curiosidad, emociones y conveniencia busca nueva revelación, escucha esto, le abre la puerta al que falsifica revelación. ¿Sabes quién es? Satanás. Pregunta, ¿qué es lo primero que ataca Satanás? No es tu vida sexual, no es tu matrimonio. Lo primero que ataca Satanás está en Génesis capítulo 3. Llega la serpiente con Eva y le dice, con que Dios os ha dicho. ¿Qué es lo primero que atacó la serpiente? La veracidad de la palabra de Dios. Y cuando está Jesucristo enfrentándose con Satanás en Mateo capítulo 4, Satanás le lleva al pináculo y Satanás le dice, échate abajo porque escrito está. ¿Qué es lo primero que Satanás ataca, iglesia? La palabra. La palabra. Satanás está en contra de este libro, está en contra de la palabra, busca menospreciarla y busca sustituirla. A la mujer le dijo, Dios os ha dicho que no comáis. Era mentira. Cuando una persona le abre su corazón a la curiosidad, al misticismo, a las emociones, no está haciendo otra cosa, sino abriéndole la puerta a Satanás mismo. Satanás es un falsificador. Yo quiero que entiendas esto. Satanás es un falsificador. Falsifica palabra, falsifica profecías, falsifica mensajes. El apóstol Pablo dice a los corintios, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Desde los tiempos de Pablo ya había siervos de Satanás que estaban falsificando la palabra de Dios. Pablo les llama en 2 Corintios 11:14 que son instrumentos de Satanás. Y dice Pablo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, y no es maravilla que sus siervos se vistan igual. Satanás tiene apóstoles hoy. Satanás tiene profetas hoy. Satanás tiene pastoras hoy. Y Satanás tiene pseudo pastores hoy. Es un falsificador con falsos siervos. Ataca la palabra, es Satanás. Escucha, Satanás está en el negocio de la nueva revelación. Es su terreno. Es su terreno. Satanás está en eso. Las manos del diablo están en eso. En hacer pensar que Dios sigue hablando. Así que cuando alguien dice Dios me habló, y cuando alguien dice Dios me dijo, y cuando alguien dice Dios me reveló, eso es más diabólico que bíblico. Leí acerca de una persona esta semana que asegura, una vez más, subjetividad, asegura que una noche Jesús se le apareció y platicó con él 7 horas. Y que habló 7 horas con Jesucristo y que Jesucristo le habló de los problemas del mundo y de cómo solucionarlos y que 7 horas pasó hablando con Jesucristo. Este caso está registrado y todo. Pero esta misma persona, la misma persona, dice que otras veces, en otras ocasiones, un demonio lo ataca en las noches e intenta ahorcarlo. Es tan absurdo que no entienda la obviedad de la conexión entre las dos cosas. Los demonios tienen poder y fuerza para aparecerse y hacerse y aparentar lo que ellos quieran hacer porque son demonios poderosos. No es Jesucristo el que se le apareció y platicó 7 horas con él. No lo es. Jesús lo advirtió.
En Mateo 24, Jesús dijo que surgirían muchos falsos profetas y engañarían a muchos porque harían falsas señales y prodigios. Jesús lo dijo. Pablo lo dijo, de entre vosotros saldrán. Pedro lo dijo, de vosotros habrá, 2 de Pedro 2:2, de vosotros saldrán lobos rapaces. Ellos lo advirtieron. Iglesia, cuando alguien dice Dios me habló, Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me dio un sueño, no es revelación, no es revelación. Te voy a decir lo que es falsificación. Es Satanás falsificando y atacando la bendita palabra perfecta de Dios. Procede del diablo, quien es poderoso para hacer. Pero pastor, pero es que en verdad se le apareció. No te lo pongo en duda. Satanás se aparece y sus demonios para engañar. Así que yo te voy a decir de dónde viene todo esto. El Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró, vi a Dios, oí voz de Dios. Te voy a decir de dónde viene. Una de 3 fuentes, escúchala. La gente que dice eso, porque pastor, ¿y eso realmente Dios se lo dio? Te estoy demostrando que no, pero te voy a decir de dónde sí viene. De una de 3 fuentes. Número 1, viene de su imaginación. Hay gente que es tan imaginativa. Una vez una persona en el culto, después del culto, aquí en la iglesia, me dijo, pastor, cuando usted estaba hablando, yo cerré los ojos y de repente me vi en un jardín verde, con árboles y frutas, y que usted se acercaba con una de esas frutas y me la daba en la mano. Esto es en serio, ¿Qué fue eso? Imaginación. ¿O fue Dios? Lo imaginó. Y la primer fuente de donde vienen estas falsificaciones de mensajes es la imaginación. Pero en segundo lugar, hay gente que no sea que lo imagina, porque la segunda fuente es fabricación. Hay gente que lo inventa. Dios me dijo que debo divorciarme y casarme contigo, hermana. Vaya fabricación, ¿verdad? Vaya invento del diablo. Pero ¿cómo si tú eres casado? Dios me lo dijo, Dios me habló. Es una vil fabricación, un invento, pues. Quien cree esto y lo hace, o es de su imaginación, o es de su fabricación, o la tercera y más común, tercer fuente y más común, demonización. Son demonios. ¿Cómo estoy tan seguro de esto y por qué te lo digo? Porque Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, hoy ya no habla así. Hoy habla de otra forma, única y exclusiva. Una vez más, ¿cuál es el problema con todo esto? ¿Por qué no están bien estas personas? Porque atacan la suficiencia de la palabra de Dios. Y es muy sutil, porque quien cree así, o sea, los carismáticos se paran al frente con la Biblia, Es muy sutil porque ellos dicen, no, la palabra de Dios es inspirada y autoritativa, pero también lo que Él nos dice al oído. O sea, es muy sutil porque creen en esto y al mismo tiempo creen en lo que Dios les da supuestamente a ellos. Incluso leí esta semana que los carismáticos generalmente creen lo siguiente: la palabra de Dios es una elevación de revelación mucho superior. Lo que Dios nos da a nosotros son revelaciones inferiores, dicen ellos. O sea, la Biblia es revelación superior. Lo que Dios nos da a nosotros es revelación inferior. Déjame preguntarte algo: ¿cuándo es una palabra de Dios menos importante que otra? Cuando la palabra de Dios tiene grados de importancia, es la palabra de Dios, sin grados. Ellos elevan la experiencia, sentí, me movió, me levantó, me elevó, y hacen de esas experiencias como si fueran Biblia. Es una falsa revelación que ataca la suficiencia de las Escrituras. La Biblia es tan clara en esto, hermanos, tan clara, porque en 2 Timoteo 3:16 Pablo dice: toda la escritura es inspirada, teopneustos, exhalada por Dios. ¿Sabes qué quiere decir la inspiración? Muy sencillo, no es la inspiración que tú crees, porque los carismáticos dicen es que Dios me está inspirando. No es la inspiración que tú crees, porque la palabra coloquial inspiración a nosotros como mexicanos nos dice otra cosa. Tú puedes ver una flor y decir: ay, me inspiró dulzura. Tú puedes ver a tu esposa y decir: me inspiraste a escribirte un poema. Y es una inspiración en un sentido coloquial que nosotros usamos, pero no es la palabra que Pablo usó.
Pablo usó toda la escritura es exhalada por Dios. ¿Sabes qué significa la inspiración en palabras muy sencillas? Simplemente viene de Dios, es de Él, le pertenece, Él la dio, es suya, no es del hombre. Inspiración simplemente significa vino de Dios. Vino de Dios. Ve un momento a Judas, por favor, y quiero mostrarte un texto más. En Judas, la pequeña carta de Judas antes de Apocalipsis, solo tiene un capítulo, y mira el versículo 3. En Judas 3, Judas dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Escucha, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Por favor, pon en tu mente esa última frase. La fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuántas veces fue dada la fe? Una vez y para siempre. ¿Qué significa esta frase? Ahí, primeramente, la palabra fe está hablando Judas de la totalidad de la creencia cristiana, la totalidad de la creencia revelada de Dios, o en otras palabras, la totalidad de la doctrina de Dios. Esa es la fe ahí, eso significa ahí fe. Ahí fe no significa creer, ahí fe significa el conjunto de doctrinas que Dios dio, el conjunto de enseñanza que Dios dio. Y Judas dice, esa fe de entrada, ¿es plural o singular ahí? Es singular, la fe. No dice las fes, es una. Dios ha dado un contenido doctrinal nada más. Dios ha hablado una sola vez para dar su doctrina. El conjunto de lo que creemos está en singular. Pero dice además Judas, mismo versículo, por la fe que ha sido una vez, arpax es de la palabra y significa de una vez por todas. O sea, sucede y no vuelve a pasar. Eso dice el griego. Judas dice, fue dada la fe una vez. Y esa frase, una vez, significa una vez y para siempre. Irrepetible. Y por último, Judas dice, fue una vez dada. Ese verbo dada, que fue dada, que Dios nos la dio, aquí es donde importa estudiar un poquito. La palabra dada, allí, la fe nos fue dada, es un participio pasivo aoristo. No tienes que recordar esto, pero así es como se clasifican los verbos griegos. Este es un participio pasivo aoristo. Lo que está diciendo este verbo es de entrada que tú y yo no lo hicimos, es pasivo, lo hizo Dios, lo dio Dios. Por eso el verbo es pasivo, la palabra es pasiva. Dios nos la dio, pero además es aoristo. Y aoristo significa que fue completado, es un acto completado, no sigue en el tiempo, sino que terminó y no continúa, sino que tuvo un fin. Y Judas está diciendo, la fe que una vez Dios dio, la dio para siempre y no se repite. No habrá más fe, más declaración, no habrá más mensaje de Dios, no habrá más. La palabra que Dios entregó, la entregó una vez y para siempre, no hay más palabra, no se repiten revelaciones, Dios no da más revelación, Dios dio su palabra una vez y para siempre. Es una entrega consumada. Mira por favor ahí un poco antes en 2 de Pedro, vuelve unas páginas el pasaje que hemos leído en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20, 2 de Pedro 1:20 dice Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque, escucha lo que viene, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, ¿qué? ¿Están hablando? No, dice, ¿están hablando? No, ¿qué dice? ¿Qué significa? ¿Tiempo? Pasado. Los santos hombres de Dios hablaron. Está en pasado en español, está en pasado en griego. Hablaron. Ya no habla. Los hombres de Dios hablaron
siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro está diciendo, no solamente hablaron, sino fíjate cómo también dice, versículo 21 al principio, porque nunca la profecía fue traída. Está en pasado también. La palabra fue traída, fue dada otra vez. Se dio, no se sigue dando, se dio de una vez por todas. Y además, Dios habló a esos hombres, quienes hablaron en tiempo pasado de parte de Dios. Podríamos ahora hacernos la pregunta del inicio: ¿Dios sigue revelando cosas hoy? No. Y si lo estuviera haciendo, piénsalo un momento. Y si Dios lo estuviera haciendo realmente y estuviera dando mensajes aleatorios a carismáticos aquí y en Estados Unidos y en Europa y en Sudamérica y en muchas iglesias, y cada domingo millones de personas están hablando supuestamente visiones proféticas, sueños y mensajes audibles de Dios, si eso está pasando, significa que Dios está dando mensajes aleatorios en el mundo. ¿Y sabes qué dice la Biblia? En 1 Corintios 14 dice la Biblia que Dios no es Dios de confusión, y eso es confusión. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden, y eso no es orden, eso es desorden. ¿Sabes? Los carismáticos se han puesto las pilas y han dicho a sus iglesias, lo leí también en esta revista, hermanos, cuando alguien vaya a profetizar, por favor que otro esté listo con una pluma para anotar lo que va a decir, para que no se nos escape lo que está diciendo, porque es mensaje de Dios. Si todos se pusieran a escribir lo que dicen, no tendríamos palabra de Dios, tendríamos una sarta de confusión y desorden. Ahora quiero llevarte a una parte climática de este mensaje. ¿Qué piensa Dios de estas personas? ¿Qué piensa Dios de estas personas que creen que sigue revelando cosas Dios? ¿Qué cree Dios? ¿Qué piensa Dios de ellos? ¿Sabes qué la Biblia dice? Ve conmigo por favor a Deuteronomio 13, y esto está desde el principio. Voy a ir un poco rápido, pero esto es muy, muy importante, esta sección. ¿Qué piensa Dios de la gente que habla así? Deuteronomio capítulo 13, déjame iniciar leyendo el capítulo. Deuteronomio 13, hablando Dios por medio de Moisés. Deuteronomio 13, versículo 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, y escucharás su voz, a él servirás y a él seguiréis. Dios le está diciendo al pueblo por medio de Moisés: cuando alguien se levante y diga que tiene sueño de Dios, visión de Dios, y lo que te está diciendo va en contra de los mandamientos de Dios, no lo sigas. No está hablando Dios. Y si te pones a leer los versículos siguientes, lo que viene es: a esas personas juicio, deben morir. ¿Sabes qué piensa Dios de los que hablan visiones y mensajes? Son rebeldes a los mandamientos de Dios y merecen juicio. Merecen juicio. Lea un pasaje más fuerte, capítulo 18 de Deuteronomio también, capítulo 18, versículo 20, 18-20, fíjate lo que dice 18-20 de Deuteronomio. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, qué fuerte, ¿verdad? El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Yo no te mandé. Yo no te mandé. Cuando alguien se atreve a hablar de parte de Dios cuando no es Dios, el tal profeta morirá. Y mire, versículo 21. Y si dijeres en tu corazón, ¿y cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha anunciado? O sea, ¿y cómo vamos a diferenciar entre la buena y la mala? Entre la real y la falsa. Versículo 22. Respuesta: si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado.
con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Sabes qué? Los carismáticos esto se lo han brincado. Porque dicen, Dios me habló esto y se va a cumplir, y no se cumple. Y luego dicen, no, es que ya me dijo otra cosa. Y se brincan esto. Evaden esto. Mira por favor un pasaje todavía más fuerte. Ezequiel capítulo 13. Ezequiel 13, versículo 1. Ezequiel 13, 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Y di a los que profetizan de su propio corazón. Escucha esto, hermano. A los que profetizan de su propio corazón. Ezequiel les tenía que decir: oíd palabra de Jehová. Qué fuerte, ¿verdad? Ustedes están profetizando mentira. Escuchen la palabra de Jehová. Versículo 3. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Nada han visto. O sea, es mentira lo que hablan. Versículo 4. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. O sea, traviesos, andando por aquí y por allá. Versículo 5. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís: dijo Jehová, no habiendo yo hablado. ¿Sabes qué, hermano? Dios sabe cuando la gente habla en su nombre y Él no ha hablado. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Por tanto, así ha dicho Jehová, versículo 8, el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto he aquí yo estoy contra vosotros, dice el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. O sea, les daban profecías que los mantenían contentos, pero no afirmaban a las personas. Qué increíble. Dios está diciendo: esos que hablan de mi parte y que yo no los mandé, juicio les vendrá a sus vidas. Ve al capítulo 22, si esto te ha parecido fuerte, ve el 22. Ezequiel 22, versículo 28. Ezequiel 22, 28. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. Cuando hoy la gente dice Dios, Dios dice: yo no dije. Hoy cuando la gente dice soñé, Dios dice: yo no te di ese sueño. Hoy cuando la gente dice profetizo, Dios dice: yo no di esa profecía. Yo no la di. Porque Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, hoy ya no habla así. En Miqueas capítulo 2, solo escucha, en Miqueas capítulo 2, en el tiempo de Miqueas, del profeta Miqueas, la gente estaba despreciando a Miqueas como profeta de Dios. Y le dicen en el capítulo 2, Miqueas, ya no nos profetices. Y le dice Dios a Miqueas: te están rechazando, Miqueas, como su profeta porque yo te envié. ¿Y sabes a quién van a aceptar? Le dice Dios a Miqueas: te rechazan a ti, pero ¿sabes a quién van a aceptar, Miqueas? A profetas borrachos que les van a profetizar. Así le dice Dios: te rechazan a ti, Miqueas, ¿y sabes a quién van a aceptar de este pueblo? A profetas borrachos que les van a profetizar mentira. Y eso tenemos hoy. Todas las personas que yo sé que creen en esto, o son borrachas, o son groseras, o son adúlteras, o tienen una vida perversa, porque lo que creen trae una vida así. Son perversos. Ahora, ¿sabe que aparte de que Dios dice todo esto y de lo que piensa de ellos, ellos aún así se defienden? Los carismáticos se defienden y de hecho usan citas bíblicas y dicen ellos: somos como José, que sus hermanos lo atacaban por sus sueños. Eso dicen los carismáticos. Nos atacan como a José lo atacaban.
Así como los hermanos de José le tenían envidia, así nos tienen envidia a nosotros, dicen los carismáticos. Y yo encontré 5 argumentos que dan los carismáticos y quiero desvanecerlos con la palabra de Dios. Primer argumento: ellos creen que Dios sigue hablándoles y revelando porque, número 1, Dios no cambia, dicen ellos. Malaquías 3:6, yo Jehová no cambio. Eso dicen ellos. Y sí dice eso el texto, En Malaquías 3:6 dice, yo Jehová no cambio. Y dicen ellos, Jehová no cambia. Jehová no ha cambiado y como no ha cambiado sigue hablando igual. Es que Malaquías 3 no está hablando de revelación. Y el texto no acaba allí. El texto dice, porque yo Jehová no cambio. Por tanto, casa de Israel, no has sido destruida. Dios está hablando ahí de la misericordia que les tiene. Y dice Dios, Israel, mi misericordia hacia ti no ha cambiado. Por eso no te he aniquilado. En ese versículo Dios no está hablando de si Él va a revelar, Él está hablando de su misericordia, que no cambia. Pero los carismáticos sacan el texto y nada más dicen, mira, Jehová no cambia, y como no cambia, sigue hablando igual. De eso no está hablando el texto. Segundo argumento que ellos usan en defensa, Dios sigue hablando porque no debes limitar a Dios. Dios es poderoso, Él tiene autoridad, y si Él quiere volver a hablar como antes, puede hacerlo. Es voz del Espíritu Santo. Y usan una cita, usan 1 Tesalonicenses 5:20 y dicen, no menospreciéis las profecías. Ahí está. Y si eso dice el versículo, no menospreciéis las profecías. Pero no está hablando de eso Pablo. Pablo dice, no menosprecies las propeteia, y propeteia no es una palabra de lo que va a pasar. Propeteia es proclamación de la palabra escrita. Pablo está diciendo, no menosprecies las predicaciones de la Biblia. Es lo que está diciendo Pablo. Pero ellos dicen, no menosprecies las profecías que Dios da hoy. Error. Tercer argumento que ellos dan es, Dios sigue hablando hoy a nuestros oídos por varias formas porque, esta es la peor de todas, porque yo lo sé en mi corazón que así fue. Así lo sentí. Yo lo vi y nadie me puede sacar de ahí. O sea, eso es una seguridad basada en sí mismos. Una seguridad individual, privada, que no los puedes desmentir porque pues, no estuviste ahí. No entras en su mente, pero ellos lo dicen con tal seguridad basada en sí mismos. Y cuando vamos a la Escritura, en 2 de Pedro 1:20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de epilipsia. Epilipsia no es interpretación, ahí se tradujo de una manera que no es muy comprensible. Epilipsia quiere decir origen. Y lo que está diciendo Pedro es, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de origen privado. Nunca Dios dio una revelación para una sola persona en privado, nunca. Dios siempre dio su mensaje a una persona para que lo comunicara a otros. Y ellos dicen, no, es que esto Dios me lo dio a mí, no me puede sacar de ahí porque estoy seguro en mí mismo que lo vi, lo oí. Dios jamás hizo eso. En el pasado nunca hizo eso. Nunca dio un mensaje privado para una sola persona en privado. Nunca. La palabra no es de origen humano ni es de interpretación o origen privado. Un cuarto argumento que dicen es, Dios puede seguir hablando hoy porque no debes de juzgar, no juzgues. Si Dios les da revelación, no juzgues. Si Dios les dio el don, no juzgues. Y ellos dicen, escuchen hermanos, escuchen, porque luego, pastor, ¿y cuando dicen esto? Aquí es el momento, hermanos. Ellos usan 1 Corintios. Dicen, ahí está. Lenguas, interpretación de lenguas, sanidades, profecía. Aquí está, 1 Corintios está. Sí, está en 1 Corintios. ¿Y sabes qué es 1 Corintios? La corrección de la errónea doctrina que tenían los corintios. Los corintios son la peor iglesia del Nuevo Testamento y Pablo les escribe la primera carta para reprender sus errores tremendos que estaban teniendo. Te reto a que encuentres estos dones milagrosos en las otras cartas de Pablo. Te ahorro el trabajo, yo ya lo busqué, no están. No están en Efesios, no están en Gálatas, no están en Santiago, no están en Pedro,
Romanos, que es una carta posterior a Corinto, Romanos es una carta que escribió después Pablo, y Pablo menciona los dones en la carta a los romanos, no menciona los dones milagrosos, no los menciona. Solo en Corintios, cuando les corrige su error doctrinal. Esto es obvio. Ellos creen que Dios les sigue dando y son peor que Corinto. Último argumento que ellos usan es, usan pasajes aislados. O sea, toman un texto y lo dicen para defender su verdad, su supuesta verdad. Y ellos dicen, es que en Hechos 2 pasó, hablaron en lenguas, hubo visiones, y una vez una persona me dijo que creía esto. Dice, es que en Hechos 2 está como Pedro cita a Joel, en los postreros días, dice, tus jóvenes verán visiones y tus ancianos soñarán sueños. Ahí está, en Hechos 2. Sí, es verdad, está en Hechos 2 eso. Pero ¿quién está hablando ahí? Pedro. ¿A quién le está hablando? A judíos. ¿Por qué les dice que los jóvenes hablarán sueños y los ancianos verán visiones? ¿Por qué? Porque cuando Pedro se para a predicar en el Pentecostés, la gente dice, estos hombres están ebrios. Y Pedro empieza a predicar diciéndoles que así como Joel dijo que por el Espíritu iban a pasar estas cosas, así hoy lo que estamos hablando es por el Espíritu, no estamos borrachos. Pedro lo que está haciendo es defendiendo su predicación. No está diciendo de ahora en adelante todos los cristianos van a hablar en lenguas y a ver visiones y a tener sueños. No. Y de hecho, cuando cita al profeta Joel en el Antiguo Testamento, que usted ya pasó conmigo recorriendo la Biblia, cuando cita a Joel, Joel está hablando del milenio, no está hablando de estos tiempos de la iglesia. Está hablando del milenio. Pero toman textos, los divorcian de su contexto y dicen, ahí está. Pedro dijo que soñaríamos sueños, vamos a soñar sueños. Increíble, increíble, tanta mentira junta. Déjeme ir hacia el final, por favor. ¿Cómo es la palabra de Dios? Por favor, si usted cree esto, hágamelo saber. La palabra de Dios es perfecta, ¿sí? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Salmo 19, Salmo 18:30. Acrisolada es la palabra de Jehová. O sea, indeciblemente pura. La palabra de Dios es perfecta. Segundo, la palabra de Dios es inquebrantable, ¿cierto? Cristo dijo, la escritura no puede ser quebrantada en Juan 10:35. Y la palabra de Dios es eterna, ¿cierto? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Aquí te va. Si lo que hoy Dios está diciendo supuestamente a esas personas es palabra de Dios, ¿por qué no es perfecta? ¿Por qué no es inquebrantable? ¿Y por qué no es eterna? Si es palabra de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está la palabra de los carismáticos que según es, ¿dónde está? No está. Y si no está, entonces no es de Dios, porque la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios no tiene incongruencias. La palabra de Dios siempre se cumple. La palabra de Dios es perfecta. Por eso están diciendo, hay que anotar. Cada vez que alguien en la iglesia se pare, hay que anotar para que quede ahí. Todo esto apunta a que lo que ellos están hablando no es revelación de Dios, ni inspiración de Dios, no es de Dios. Ya les dije de dónde es. ¿La Biblia está completa, hermanos? ¿La Biblia está completa o incompleta? Déjeme decirle dos cosas. La Biblia no solo está completa, la Biblia está cerrada. En Apocalipsis capítulo 22, 18 y 19, tú lo sabes, ¿verdad? Cualquiera que le añada a este libro o cualquiera que le quite a este libro, vendrán a su vida las plagas escritas en este libro y su nombre será quitado del libro de la vida. Está diciendo, cualquier persona que intente añadirle al libro Biblia es incrédulo y estará en infierno. ¿Por qué? Porque la Biblia está cerrada. Nota esto, te aseguro que nunca lo habías pensado. Cuando Dios da el Antiguo Testamento, lo que Dios hace es abre revelación y da el Antiguo Testamento. Cierra revelación y viene un tiempo de silencio, 400 años. Luego Dios abre revelación y empieza el Nuevo Testamento. Cierra revelación y ¿en qué periodo estamos ahorita? Silencio. Dios hoy no habla por los medios que habló antes. Dios hoy solo habla por una forma. El mismo patrón que Dios usó lo está usando. Dios dio el Antiguo Testamento,
lo cerró, hubo silencio. Dios dio el Nuevo Testamento, lo cerró, ahora estamos en el silencio. El canon está completo, no hay más revelación que dar. Dios hoy no revela nada por ningún medio, Él cerró su revelación, es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. 2 Timoteo 3:17, lo sabes, ¿verdad? Cuando dice Pablo que toda la escritura es inspirada, después dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y luego dice, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre no necesita nada aparte de la Biblia. A veces decimos, pero pastor, pero otro libro que nos ayude. Sí, te digo otro libro, la Biblia. No, pero aparte de la Biblia, otra Biblia. Lo que necesita el hombre es este libro. Esto es suficiente. Es suficiente para tu matrimonio, suficiente para tus hijos, suficiente para tu vida. No necesitas nada más porque la palabra es suficiente. Es lo que nos hace estar enteramente preparados para toda buena obra. Nos prepara, nos da, nos informa de todo lo que Dios quiere que sepamos y no necesitamos más. No solamente hay voces espurias, falsas, que están diciendo, Dios me dijo, Dios me habló, yo soñé, Dios me mostró. También hay libros falsos. En la mañana hablábamos de ello, libros apócrifos, con errores no citados, no reconocidos por Jesús, con doctrina falsa, todos escritos en el periodo de silencio. Es igual, los apócrifos y lo que hacen los carismáticos es igual. No solamente eso, sino libros sectarios, traducciones como la de los testigos de Jehová, traducción del Nuevo Mundo a lo que ellos les llaman. ¿Saben cómo le llaman los testigos a su perversión de Biblia? ¿Saben cómo le llaman? El griego. Y traen la Biblia, traen el griego. Y no es el griego, es la traducción del Nuevo Mundo que ellos usan, pero le llaman el griego. Sea la traducción del Nuevo Mundo que no es Biblia, es una perversión. Sea el gran conflicto de Elena G. de White, la jefa de la secta de los adventistas, es una secta. Sea el libro del Mormón, son escritos espurios, falsos, que junto con los escritos carismáticos son mentira. Así que Dios sigue hablando hoy. ¿Dios sigue hablando hoy? Vaya por favor a Hebreos 1 y ahí terminamos. Hebreos 1. Déjeme terminar donde comenzamos. En Hebreos capítulo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Se fijó que eso lo cantamos hoy? ¿Lo cantamos? En el pasado Dios habló por medio de sus siervos los profetas, es cierto, aquí está. ¿Lo lee conmigo? Versículos 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? ¿Por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Hoy Dios ya no habla como la primera vez. Hoy habla, en estos postreros días, Él habla por una sola forma. ¿Cuál es, hermanos, una vez más? Por el Hijo. Dios hoy habla por el Hijo. Únicamente por el Hijo. Exclusivamente por el Hijo. Y nada más por el Hijo. ¿Quién es ese Hijo? Jesucristo. El Verbo. En Juan 1:1, en el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios, este era en el principio con Dios. ¿Qué significa la palabra verbo? Los cristianos siempre decimos, verbo significa palabra, significa más que eso en el griego. Verbo significa el discurso, o sea, la palabra completa de alguien, todo su decir, todo su hablar. Y Jesucristo es el verbo de Dios, o sea, todo lo que Dios quería decir, lo dijo en Jesucristo. Jesucristo es el verbo, el logos, el discurso del Padre. Juan capítulo 1 versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo vino a darnos el discurso del Padre, la palabra del Padre, a mostrarnos al Padre. Es por eso que la revelación termina en Cristo, porque todo lo que Dios quería decir está ya en Cristo. No hay nada más que Dios quiera decir después de Cristo.
Nada. Dios se reveló por completo en Jesucristo y después de Cristo Dios ya no dice nada. Él es el verbo. Ahora, por favor, conecte esto en su mente. Muy valioso, muy valioso. ¿Y dónde está el testimonio y la palabra del Hijo? ¿Dónde encuentro el mensaje del Hijo? ¿Dónde encuentro el testimonio del Hijo? Él lo dijo: escudriñad las visiones, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Escucha, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lucas 24, 27 y 24, 44, Jesucristo dijo: las escrituras hablan de mí, las escrituras hablan de mí. Juan 1, 45, cuando está con sus discípulos: la escritura habla de mí, da testimonio de mí. Juan 5, 46, Cristo dice: la escritura da testimonio de mí. ¿Dónde está la palabra de Dios? En Cristo. ¿Y dónde está el testimonio del Hijo? En la escritura, y solo en la escritura. Oh, hermanos, si nos diéramos cuenta de esto tan sencillo que Dios en Hebreos nos lo está diciendo y que Cristo nos lo confirma, la revelación de Dios hoy es por el Hijo y el mensaje del Hijo está en la Biblia. Pablo lo dijo de una forma preciosa: tenemos la mente de Cristo. Aquí está. Esta es la mente de Cristo. Este es el mensaje de Cristo completo. No necesita nada más. No le hace falta nada. Hoy Dios no habla de otra manera. Y quien habla más allá de la Biblia no está hablando de parte de Dios. Ya les dije de parte de quién. Por eso en la Biblia nunca encuentras, en el Nuevo Testamento, escucha, nunca encuentras un llamado a buscar profecía, a buscar visión. O en algún momento Pablo dice: hermanos míos, buscad visión. ¿En algún momento la Biblia lo dice? No, en algún momento Pablo dice, o Pedro o Santiago dice: hermanos, soñad sueños, buscad revelación nueva. ¿El Nuevo Testamento dice eso en alguna parte? No, no lo dice. Pero te voy a decir lo que sí dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento sí dice: atiende la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Qué? La palabra de Dios. El Nuevo Testamento también dice: predica la palabra, no dice busca sueños. En 2 Timoteo 4:2 dice: predica la palabra. En 2 Timoteo 3:14 y 15 dice Pablo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No dice busca profecía nueva, dice la que ya está, hazla que more en ti. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos las visiones nuevas, ¿verdad? No, la leche espiritual no adulterada. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Romanos 10, cree la palabra porque cuando la oyes, ella trae fe a tu vida. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de visiones. No, por la palabra de Dios escrita. Jesús mismo enseñó la suficiencia de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Lucas 16, Padre Abraham manda a Lázaro que le testifique a mis hermanos, no a Moisés y a los profetas. Dicen: Señor, no le van a creer, manda a Lázaro, resucítalo. Si no le creen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Cristo enseñó: es más suficiente la Biblia que cualquier milagro, visión o sueño. Dios nunca ordena, nunca manda a pedir, a buscar, oír o promover visiones, profecías ni mensajes nuevos. No hay ningún imperativo en la Biblia eso, pero hay muchos mandatos a leer la escritura. Obvio. Algunos hasta aquí dirán: pastor, pero pues es que así creen ellos y pues hay que respetarlos, y yo creo así, pero ellos creen así. Y yo te digo: ¿y la verdad? ¿Y la verdad? Yo quiero estar parado en la verdad. Yo no quiero decir: bueno, ellos creen, pero yo creo diferente, nada más, ¿no? No, ¿y la verdad? No, pues es que tienen su verdad y no pienses así. Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ella es la verdad. Lo que ella dice es verdad. Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Te voy a decirles algo gracioso, que a mí me es gracioso. Ojalá que ustedes también. Es más fácil creer en revelaciones, sueños, visiones y todo eso. Es más fácil eso que ponerte a estudiar horas la Biblia. Es más fácil decir: Dios me habló.
agarrarte 4 horas con la Biblia abierta a pensar, a meditar, a estudiarla, a analizar el texto. Es más fácil creer en sueños, ¿no? Como que te ahorra mucho trabajo, ¿verdad? Como que está chévere los sueños porque te evita mucha chamba, ¿no? Le voy a decir lo que creemos y terminamos. En esta iglesia creemos que la Biblia es inspirada por Dios, que Dios usó a 40 hombres alrededor de 1500 años, que la escribió en 3 idiomas diferentes, con personas que algunos de ellos nunca se conocieron, escrita solo por varones, hombres inspirados por Dios, pero palabra de Dios finalmente. Dios la inspiró, es de Él, es una palabra final, total, es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino, es palabra profética segura, es leche espiritual, es antorcha que alumbra, es espada de 2 filos, es verdad, es segura, es útil y es eterna, es palabra de Dios. Hasta el cielo se abrirá la escritura. Apocalipsis 20:12 dice que los libros serán abiertos. Creemos en la palabra de Dios como la única revelación de Dios. Antes era suficiente decir eso, hasta que la gente empezó a decir, sí, pero tiene errores. Entonces los cristianos empezamos a decir, creemos en la inerrante palabra de Dios. Eso está mejor. Pero luego la gente empezó a decir, pero es que hay palabras que no. Y entonces los cristianos comenzamos a decir, la Biblia es la palabra inerrante y literal palabra de Dios. Y luego la gente empezó a decir, pero es que hay porciones que no son inspiradas. Y entonces los cristianos comenzamos a decir, la Biblia es la inerrante, literal y completa palabra de Dios. Y luego la gente empezó a decir, sí, pero como que hace falta más revelación, ¿no? Como que le falta a la Biblia. Y los cristianos empezamos a decir, creemos en la inerrante, literal, completa y suficiente palabra de Dios. Y creo en la inerrante, literal, completa y suficiente palabra de Dios escrita aquí. Y no más. Cuando tú le abres la puerta a otra cosa, le estás abriendo la puerta al caos, al engaño y a los demonios. El Espíritu Santo sigue actuando, sí, pero ya no inspira a nadie. Él hoy regenera, da poder, ilumina, pero no da más revelación. Dios sigue revelando cosas hoy. No, todo está revelado en la Biblia. Eso es lo que dice la Escritura. Si estás buscando emocionalismo y lo místico, un día te vas a ir de esta iglesia. Si tú eres de este tipo de personas que buscan la emoción y que Dios te revele y que oigas voces, un día te vas a ir de esta iglesia. No te voy a correr yo, ni nadie te va a quitar de aquí. Tú te vas a aburrir del estudio bíblico profundo. Te vas a aburrir. Pero si tú estás buscando palabra de Dios, te vas a deleitar con nosotros estudiándola. Aunque sea hora 20. Una disculpa. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz. Gracias porque no necesitamos nada más. Y gracias porque en ella tenemos todo lo que necesitamos. Ayúdanos a amarla, confiarla, creerla, defenderla y tenerla en nuestro corazón. Gracias porque hoy nos has enseñado que tú hablaste, pero que hoy solo hablas de una forma, por el Hijo, y el Hijo está en la Escritura y no más. Gracias. Te alabamos por eso. Crea convicción en nuestros corazones y haz que estas almas que estamos aquí, Señor, cristalicemos esta convicción en nosotros y la hagamos sólida. Te lo pedimos todo y te damos gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.